Me llamo Carmen. No hace falta que me digas que me veo cansada, lo sé. Mis ojos ya no tienen el brillo de las mañanas de feria en Triana, pero escucha bien lo que te digo, el sol de mi Sevilla, ese, no se apaga. No se apaga en las calles empedradas, ni en los naranjos en flor, ni en el corazón de una madre, por mucha sombra que le haya tocado llevar. Si cierras los ojos ahora mismo, ¿qué ves? Seguramente el Guadalquivir bajo la luz más limpia del mundo, el aire oliendo a azahar y a historia. Yo, en cambio, cuando cierro los ojos, solo veo un campo de fútbol. Un rectángulo verde, una alfombra mágica donde mi Alberto, mi único hijo, mi alma, encontró su destino. Dicen que los sueños se heredan. Mi padre era cantaor, mi madre costurera de mantillas de Semana Santa. Yo crecí entre quejíos y sedas. Pero Alberto, no. Él nació con un balón pegado al pie. A mí nunca me gustó el fútbol, la verdad. Yo prefería el taconeo de una buena solea a ese griterío sin melodía. Pero cuando tienes un hijo, tu corazón se convierte en un mapa que solo marca la ruta de su alegría. Y la de él siempre apuntó al gol. Cuando tenía 7 años, jugaba en el equipo del barrio. Yo iba a verlo, claro. Sentada en las gradas de cemento, bajo ese sol de justicia que te tuesta hasta el pensamiento, le gritaba, le animaba. Mi voz, esa voz que siempre fue fuerte, se hacía una más en el coro de padres, todos obsesionados con que sus críos fueran el próximo Joaquín o Sergio Ramos. Pero Alberto era diferente. No era el más rápido, ni el más fuerte, pero tenía una cosa, una visión que te rompía el alma. Una forma de mover el balón, un toque sutil que solo ves en los predestinados. La vida de una madre de futbolista es un rosario de sacrificios pequeños y silenciosos. Mañanas de invierno bajo la niebla, con un termo de café en la mano. Viajes larguísimos en un coche viejo a pueblos perdidos de Andalucía para un partido que duraba 1 hora. No teníamos dinero, no, ¿qué va? Yo limpiaba casas, cosía por encargo, lo que hiciera falta. Y cada euro, cada céntimo que entraba, se iba en botas nuevas, en la matrícula de la escuela de fútbol, en la gasolina del coche. Era la inversión de mi vida. La única. Alberto no era solo mi hijo, era mi obra, mi poema. Y luego, la noticia. La quete para el mundo. No con un golpe, sino con un zumbido lento y sordo, como el de un abejorro atrapado en una botella. El diagnóstico, ya sabes. Cáncer. De eso no se habla en voz alta en Sevilla, se murmura en las cocinas, entre tazas de caldo. Yo tenía 48 años, y la vida me puso una fecha de caducidad justo cuando Alberto estaba a punto de cumplir la suya, la de su gran promesa. Decírselo a él fue como ver el reflejo del sol romperse en 1000 pedazos sobre el agua. Él era mi ancla, mi fuerza. Y de repente, yo era su carga. Empezó el tratamiento. Quimioterapia. ¿Sabes lo que es la quimio? Es como si te echaran lejía en la sangre. Te quita el pelo, la fuerza, el color de la vida, pero no te quita el amor, no. Eso lo hace más fuerte. Me sentía fea, enferma, pero me ponía un pañuelo de seda de colores, me pintaba los labios de rojo, y le decía, venga, cariño. Hoy vamos a por el entrenamiento. Que no se diga que la madre del mejor centrocampista de España no está de pie. Alberto estaba en las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club. Un paso más, solo un escalón para el primer equipo, para el profesionalismo.
Pero el tiempo era mi enemigo. Mis revisiones se espaciaban cada vez menos, mis fuerzas se iban como arena entre los dedos. Yo no pedía la curación, no. Ya no. Yo solo le rogaba a la Macarena, a la Virgen, al Sol, a quien me quisiera escuchar, que me dejara ver un solo partido. Un único debut. Verlo cruzar esa línea blanca del campo grande, ese césped sagrado, con el escudo del equipo en el pecho y el nombre de su madre bordado en el alma, aunque fuera de forma invisible. Él lo sabía. Yo lo veía en sus ojos. En cada entrenamiento, en cada carrera, no jugaba solo por él. Jugaba por mí, la urgencia. La desesperación dulce de un hijo queriendo regalarle a su madre el sueño de una vida antes de que la cortina se cerrara. Dejó de salir con sus amigos, se convirtió en una máquina de disciplina. Madre, me decía mientras me acariciaba la cabeza sin pelo, no te preocupes. Esta semana lo consigo, y yo sonreía, pero por dentro, el miedo me arañaba. Pasaron meses que parecieron años. Meses de hospitales, de miedo, de esperanza que venía y se iba. Un día, a mediados de noviembre, me llamó. Su voz temblaba. Mamá, el entrenador me ha llamado. Estoy en la convocatoria. Debutamos en Cádiz, este domingo. No sé cómo, pero me levanté. Mi médico, el buen doctor Alonso, intentó disuadirme. Carmen, es una locura. El viaje, el esfuerzo, el frío del estadio, lo miré. Me miré en el espejo, con el pañuelo rojo y ese aire de bandolera que nunca se me fue del todo. Doctor, le dije, usted me ha salvado la vida muchas veces. Pero si no veo a mi hijo ese domingo, no me habrá salvado para nada. Al final, me dejó ir. Con una enfermera, una silla de ruedas, y un montón de pastillas y promesas. El viaje fue una tortura hermosa. Cada kilómetro de la autopista, cada respiración, era un acto de voluntad. La enfermera, una chica joven y dulce, me decía, tranquila, Carmen. Ya queda poco, y yo le respondía, no, hija. Ya me queda todo. Llegamos al estadio Ramón de Carranza de Cádiz. Los colores, el ruido, el olor a sal y a pasión. La gente gritando, los cánticos. Me senté en un palco especial que el club había preparado. Estaba débil, muy débil. Pero cuando mi hijo salió al campo, vestida con la camiseta de su equipo, la número 32, sentí que me inyectaban la fuerza de todos los duendes de Andalucía. Él estaba en el banquillo. Los primeros 60 minutos, el partido fue aburrido. Yo agarraba la mano de la enfermera con tanta fuerza que casi se la rompo. Mi pecho se oprimía. ¿Y si no salía? ¿Y si lo había arriesgado todo por un sueño que no se cumpliría? Y entonces, en el minuto 75, lo vi. El entrenador se giró. Se acercó a Alberto, le dio unas palmadas en la espalda y mi hijo se levantó. Su cara era una mezcla de terror y gloria. Se quitó el chaleco. Cruzó el lateral. Y ahí, justo ahí, mi niño cruzó la línea. Se hizo profesional. La gente gritó, claro. Por el cambio, por el fútbol. Pero mi grito fue diferente. Fue un grito silencioso, ahogado. La culminación de 20 años de sacrificios, de madrugadas, de fe ciega. Lo vi correr. Era mi hijo, pero también era un guerrero, una luz en el césped. Unos minutos después, casi al final, el momento.
El balón llegó a los pies de Alberto en el centro del campo. Miró a un lado, miró al otro. Yo sentí su pensamiento, su visión. Una pausa, la milésima de segundo en la que el tiempo se detiene. Y soltó un pase. Un pase en profundidad, bajo, cortando la defensa como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Perfecto. Su compañero, el delantero, remató. Gol. El estadio explotó. El delantero corrió a celebrarlo, pero Alberto corrió hacia la banda. Corrió justo donde yo estaba. Me miró, con esos ojos llenos de lágrimas, y señaló el cielo. Luego, en un gesto que me pareció la cosa más preciosa de la historia, se puso la mano en el pecho, donde estaba el escudo, y después la dirigió hacia mí, hacia el palco. No dijo nada, pero lo entendí todo. El gol no era del delantero, ni del equipo. El gol era nuestro. Era el fin de nuestra carrera, el pago de todas mis deudas de dolor y de miedo. El partido terminó, ganaron. Ganamos. Yo no tuve que esperar a que saliera del vestuario. El doctor Alonso, que se había quedado en casa, me llamó. Me dijo que el club le había mandado el video, que la imagen de mi hijo señalándome se había hecho viral. Me habló de orgullo, de valentía. Volvimos a Sevilla esa noche. El sol ya se había puesto, pero la ciudad estaba encendida con el brillo de una victoria. La mía. Me acosté ese lunes en mi cama, exhausta, pero con una paz que no conocía desde hacía años. Al día siguiente, Alberto vino a verme después del entrenamiento. Se sentó a mi lado, me cogió la mano. Olía a hierba, a sudor, a vida. Mamá, me dijo con la voz ronca, ya lo has visto. Ya lo he hecho, ya puedes. Ya puedes descansar. Lloré, claro, lloré mucho. No de tristeza. Lloré de cumplimiento. Yo ya había vivido mi vida entera. Había tenido un sol, una luz. Había criado a mi hijo, le había dado alas, y había visto su primer vuelo. No había nada más. Unas semanas después, me fui suavemente, en silencio, con esa paz en el alma que solo da el trabajo bien hecho. A veces, desde donde estoy, creo que lo veo jugar. El césped brillante, el grito de la afición. Y cuando él toca el balón, cuando suelta uno de esos pases imposibles que solo él sabe dar, siento una brisa cálida, con olor a azahar, aquí, a mi lado. Porque el amor de una madre no es solo una llama. Es un ancla, es una visión. Y yo fui la madre que, en medio de la sombra, vivió el sueño de su hijo. Vi el gol, sentí el calor, y me fui sabiendo que, aunque yo me apagara, mi sol, mi alma, mi Alberto, seguiría brillando en el campo, bajo la luz más limpia del mundo. Y eso, hijo mío, eso es la verdadera gloria. Y eso, hijo mío, eso es la verdadera gloria. La gente, la que me conocía, la del barrio de los Remedios, venía a verme al velatorio. Traían flores, azucenas, y hablaban bajito. Murmuraban sobre la valentía, sobre la fe. Pero yo los oía, claro que los oía. Una madre no se va del todo mientras su hijo la recuerde, y yo estaba allí, flotando como el incienso en la catedral en Jueves Santo. Escuché a mi hermana, Dolores, la mayor, que siempre fue más de tierra que de cielo, contando a una vecina cómo vendí mi pulsera de oro de la comunión para comprarle a Alberto las primeras zapatillas de fútbol de tacos. Decía, Carmen siempre lo supo.
Ella era vidente con él. Sabía que ese niño era de primera división, no solo de vida, sino de corazón. Y era verdad. No es que viera el futuro, es que veía su futuro. Desde que lo tuve en brazos, un bebé con más fuerza en las piernas que yo en la voluntad, supe que no me pertenecía del todo. Que él era un regalo, pero que ese regalo estaba destinado a ser compartido con miles, con la afición. Pero el fútbol es un monstruo de doble cara. Una de luz, la otra de sombra. Una te da gloria, la otra te pide cuentas. Después de mi funeral, Alberto volvió a la rutina. Los entrenamientos, la exigencia. Pero el aire en nuestra casa había cambiado. El aroma a limpio y a guiso se había mezclado con una tristeza densa, una melancolía que se pegaba a las cortinas. Empezó a jugar, de verdad. Entraba casi todos los partidos. El Sevilla lo trataba como a un diamante en bruto. Rápido, inteligente. El público coreaba su nombre. Alberto. Alberto, y yo me sentía incompleta. ¿Sabes lo que es la mayor victoria de tu vida y no poder estar ahí para vivir la resaca? No verle la sonrisa de cansancio al llegar a casa, no poder decirle, hoy has jugado como Los Ángeles, pero esa chilena. ¡Ay! Hijo. Esa no era tuya. La gente se preguntaba por qué no sonreía en las fotos. Lo veían serio, concentrado, como si cada partido fuera una penitencia. Y era así. El peso de mi ausencia era el 10 invisible que llevaba en la espalda. Él sentía que al conseguir su sueño, había perdido a su mayor testigo. La carga del éxito y la memoria de los olivos. Un día, lo vi en la televisión, dando una entrevista después de un partido importante contra el Betis, el derbi que paraliza Sevilla. Estaba formal, con el traje del equipo, pero sus ojos estaban hundidos, igual que las ventanas de una casa abandonada. Le preguntaron por el gol, por el pase. Y él, con esa madurez que le dio la prisa de mi enfermedad, respondió, el pase no fue mío. Fue de mi madre. Ella me enseñó a mirar más allá de la defensa, a ver el espacio que nadie ve. A ella le debo la visión. A ella le debo todo. Ahí, en ese instante, en la sala de estar de mi antigua casa, me sentí de nuevo en el palco de Cádiz. El nudo en la garganta se deshizo. Me había entendido. Mi hijo no me estaba llorando, me estaba honrando. La vida siguió, pero con menos ruido para mí. Yo me convertí en la memoria. Y la memoria, en Andalucía, no es una estatua de mármol, es el olivo viejo, el que da el mejor aceite, el que tiene las raíces más profundas en la tierra roja. Alberto se convirtió en un jugador importante. Los periódicos hablaban de él. Un centrocampista con alma de poeta, decían. Él nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que marcaba, el gesto era el mismo, dedo al cielo, y luego mano al corazón. Mi lugar. Pero la presión es una cosa terrible. A los 22, se le subió la fama a la cabeza, como a todos. Empezó a salir más, las fotos en las revistas, las malas compañías. Un día, después de un partido que perdió por un error suyo, se fue de fiesta. Bebió demasiado. Y al volver a casa, esa madrugada, tuvo un accidente de coche. Nada grave, gracias a Dios, solo el susto y el coche abollado. Pero para él, fue la señal. El golpe en la cabeza que le despertó. Lo sexta sentado en el hospital. Solo. Con el labio partido y la vergüenza en los ojos.
Yo no podía hablarle, solo estar. Ponerle la mano en la frente, aunque él no la sintiera. Finalmente, él mismo lo dijo, murmurando: «Oh madre, ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando el regalo. Desperdiciando el tiempo que me regalaste». Fue un punto de inflexión. Salió del hospital y se fue. No al entrenamiento, sino al pueblo de mi familia, a la sierra, a la campiña sur sevillana, donde nací, entre campos de trigo y olivos milenarios. Se refugió en la vieja casa de mi abuela. Sin televisión, sin ruido, sin fútbol. Solo tierra y silencio. Pasó allí una semana. Leía mis cartas antiguas, las recetas de mi madre, los poemas que yo escribía de joven y nunca enseñé a nadie. Y encontró algo más que silencio. Encontró la tradición. La quietud que da saber quién eres y de dónde vienes. El olor a leña quemada, la sombra del patio andaluz. El retorno y el legado inmortal. Cuando regresó, no era el mismo. Tenía los hombros más rectos, la mirada más limpia. Estaba en paz con mi ausencia. Entendió que yo no era un fantasma que lo castigaba, sino una raíz que lo sostenía. Volvió a jugar. Y jugó mejor que nunca. No por obligación, sino por alegría. La alegría del niño que jugaba en la plaza, no la del profesional que teme al fracaso. Se convirtió en capitán de su equipo a una edad muy joven. Un líder. No por gritar, sino por la calma con la que jugaba. Cuando perdían, era el primero en consolar a los demás. Cuando ganaban, era el último en irse del campo, saludando a la afición. Había aprendido que el fútbol, como la vida, no es solo ganar o perder, es cómo te levantas, y a quién recuerdas al hacerlo. Un día, lo sexta a hacer algo que me llenó el corazón de orgullo sevillano. Fundó una beca en mi nombre, en el barrio, para los niños pobres que, como él, no tenían para unas buenas botas. Y la llamó Beca Carmen Visión de Juego. En la inauguración, ante la prensa, dijo algo que grabé para siempre en mi alma de madre: mi madre, Carmen, no está físicamente aquí. Pero cada vez que salgo al campo, me susurra. Me dice: Alberto, hijo mío, no mires el balón. Mira el espacio. Mira a la gente. Mira la vida que está esperando a ser jugada, y eso hago. Yo juego por esa visión. Por la que me dio ella. Ahora, cuando lo veo, ya no me duele no estar allí en cuerpo. Yo estoy en el olivar de su vida, la que da el fruto. Lo veo madurar. Lo veo enamorarse, lo veo construir su propia familia. Y lo más hermoso es que a su primera hija la llamó Carmen. Mi nombre. Una niña pequeña, con el pelo oscuro y los ojos vivos, la misma chispa de desafío que yo tuve. Él le cuenta historias de mí, de cómo yo luché, de cómo fui a ver su primer partido. Ella se sienta en el regazo de su padre, mi Alberto, y escucha la historia de la abuela que, enferma y cansada, se levantó de la cama de un hospital para ver un gol. Y yo me doy cuenta de que mi vida no se acabó con la enfermedad. Se transformó. Se hizo leyenda familiar. Mi cuerpo se fue, sí, pero mi visión, mi fe en mi hijo, se quedó en la línea de gol, en el césped sagrado, grabada para siempre en la historia de su equipo, de su ciudad. El sol de Sevilla, te lo dije al principio, nunca se apaga. Solo se esconde en el horizonte para volver a salir con más fuerza al día siguiente. Y mi sol, Alberto, brilló gracias a la fe que me mantuvo de pie el tiempo justo para verlo triunfar. Vi su debut, vi su gol.
Ya no necesitaba más. Me fui con el corazón lleno, sabiendo que el amor de una madre es la única fuerza en el mundo capaz de ganar el partido más difícil. Y esa victoria, mi alma, esa es la única que importa. Y esa victoria, mi alma, esa es la única que importa. Pasa el tiempo. No sé cómo medirlo desde aquí. No hay relojes, ni tañidos de campanas, ni la prisa sevillana que te empuja a la calle. Solo hay luz y memoria. Y en esa memoria, puedo ver la vida de Alberto, como un río lento que va ensanchándose. Él no es solo un jugador de fútbol ahora. Es una institución en la ciudad. Los niños quieren ser como él. Y no por los goles, que los sigue metiendo con esa garra silenciosa, sino por la forma en que lleva el luto, no como una carga, sino como una medalla. Lo ven como el chico que ganó contra la adversidad, dentro y fuera del campo. Pero, a veces, la luz de la fama quema. Lo noto agotado. Lleva demasiados años jugando al máximo nivel. Las rodillas le duelen, las canas le asoman en las sienes. Y la gente, la afición, es volátil, como la veleta de una torre. Un día te adoran, te llaman ídolo. Al siguiente, fallas un penalti, y te gritan, te exigen la perfección que solo existe en las estatuas. Y yo, desde mi quietud, siento una punzada de madre. La necesidad de protegerlo de esa crueldad de la vida. De querer susurrarle al oído, hijo, ya basta. Ya demostraste lo que tenías que demostrar. El aplauso de la multitud se desvanece, pero el amor de tu gente, no. Pero él es fuerte. Ha aprendido a lidiar con el ruido. Me recuerda a mí en las sesiones de quimio, la cabeza alta, el puño cerrado, tragando el veneno para salir más puro. El fútbol era mi cáncer y mi cura. Y él lo sabe. Ahora, hay otro sol en casa. Mi nieta, Carmen. La veo crecer. Es un torbellino. Tiene el pelo lacio, pero el carácter del Guadalquivir en crecida. La veo correr por el jardín de su casa, pateando un balón. Y, ¡ay! Dios mío, tiene mi misma forma de correr. Desgarbada, pero con una meta clara. Cuando chuta, lo hace con una furia contenida. Una rabia dulce. Me pregunto si también querrá ser futbolista. Alberto la entrena en el jardín. La enseña a colocar el pie, a girar la cadera. Pero lo que ella aprende de él no es la técnica, sino la disciplina del silencio. La diferencia entre el esfuerzo y la queja. Un día, mi nuera, Elena, me llevó flores al cementerio. Elena, una mujer sensata, que lo ancla a la tierra. Ella no me conoció mucho, pero me ama a través de él. Me habló en voz baja, como si yo estuviera durmiendo y no ausente. Carmen, le dijo a mi lápida, Alberto se va a retirar. Le han ofrecido seguir un año más, con un sueldo espectacular. Pero ha dicho que no. ¿Qué quiere ver crecer a su hija? Quiere estar en el banquillo, en el de su casa, y no en el del estadio. Y ese fue mi último gran regalo. La prueba de que mi hijo ya no jugaba por mí, sino por él, por la vida que yo le había enseñado a valorar. El debut fue para mí. La retirada fue para él y su familia. El círculo se cerró. Cuando finalmente anunció su retiro, el estadio, el Sánchez Pizjuán, se rindió a sus pies. Lo levantaron a hombros, le gritaron 1000 veces más fuerte que en su debut. Y en el césped, mientras el público coreaba su nombre, mi nieta, la pequeña Carmen, estaba junto a él. Agarrada a su mano,
con una camiseta de la selección andaluza que él le había regalado, miraba al cielo. Miraba, mi cielo. Y Alberto, ese hombre que parecía de piedra, rompió a llorar. Lloró el adiós al fútbol, pero lloró la bienvenida a su nueva vida. Una vida donde la presión se convertiría en caricias, y el grito de gol en la risa de un niño. Me fui, pero me quedé. En el gesto de su mano, en la visión de su juego, en el nombre de mi nieta. Soy la memoria de Andalucía, la que no muere con la flor del naranjo. Soy el duende que se mete en el fútbol. Ahora, cuando veo un partido de Alberto en la televisión, en esos documentales antiguos que le hacen, sé que ya no es solo mi hijo. Es la demostración de que el amor es el único motor que puede mover el mundo, el cáncer y la gloria. El amor es el gol que nunca se olvida. Y ese es el cuento que le cuento a la luna cada noche, para que ella se lo susurre a mi nieta cuando duerme, la historia de una madre y su hijo. La historia del sol que nunca se apaga.